Bienvenidos. La idea de la clase de hoy tiene que ver con resolver el formulario 2.3 que les dejamos a ustedes como para que realicen. Acá vamos a ir viendo cada una de las preguntas. La primera pregunta que tenían ustedes para resolver era: el producto bruto de un país es de 1000 pesos, el consumo es igual a 160 más 0,6 por el ingreso disponible. Obviamente eso, 160 viene a ser C0 y 0,6 es C1 o la proporción marginal a consumir. La inversión en esta primera parte estamos suponiendo como fija y como determinada fuera del modelo, un nivel fijo de inversión exógeno, 150 pesos. El gasto, que recuerden, siempre cuando digamos el gasto así de secas es el gasto público, 150. Y las exportaciones netas cero son decir que estamos en economía cerrada. ¿Sí? Tranquilamente podríamos estar teniendo economía cerrada o un nivel de exportaciones que se compense puramente con su contraparte de importaciones. Si se cumple la condición de equilibrio, podría determinar los niveles de impuestos y les pidieron a ustedes que indiquen el valor en pesos solamente. Y para determinar esto lo que tienen que hacer es partir de la condición de equilibrio del mercado de bienes. Recuerden ustedes que la condición de equilibrio, ¿sí?, es que el ingreso termine siendo igual a la demanda agregada. Y lo que nosotros tenemos entonces es que la condición de equilibrio es que I tiene que ser igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones netas. Una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando por las variables que les pusimos en el enunciado. Entonces les queda que I es 1000, ¿no? En el enunciado. C0 es 160. C1 es 0,6 y esto está multiplicando al ingreso disponible. El ingreso disponible es I menos T. Esto es 1000 menos T, más el gasto 150, más la inversión 150, más 0 de las exportaciones netas. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es obviamente pasar de un lado todo lo que tiene que ver con valores absolutos, los podemos resolver bastante fácil. Queda 1000 menos 160 menos 150 menos 150, y el otro lado lo que teníamos era 0,6 por 1000 y 0,6 por T, ¿no?, que era la propensión a consumir multiplicado por la renta menos 0,6 multiplicado por T. Queda 540 es igual a 600 menos 0,6T. Obviamente que lo que podemos hacer es el término que está restando lo pasamos del otro lado de igualdad, y los 540 lo pasamos restando del otro lado. ¿Cómo nos queda? Nos queda 600 menos 540, es obviamente 60. 60 sobre 0,6 nos da que el valor de T, que es la variable que estamos tratando de identificar, el valor de los impuestos, es 100 pesos. ¿Sí? Muchos de ustedes lo contestaron bien. Esto es tan simple como lo estamos diciendo en este momento. ¿A alguno le quedó alguna duda? Si no tienen dudas, vamos a lo siguiente. Recordemos que estamos en la primera parte, estamos como quien dice, en el primer modelo, el mercado de bienes exclusivamente. Fíjense que hasta ahora estamos trabajando como que la inversión es un número fijo, una variable exógena que no está representada todavía en términos ni de la renta ni de la tasa de interés, que sí van a ser parte de la determinante del nivel de inversión que nosotros tenemos en el modelo ISLM, ¿no? Esta es la parte de equilibrio inicial de exclusivamente el mercado de bienes. El enunciado del ejercicio 2, bastante similar. Consumo igual 25 más 0,75 por el ingreso disponible. La inversión 40, el gasto 25, los impuestos 20, la exportación neta 0. Y me piden determinar el número de PBI de equilibrio, el valor en pesos. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Partimos de la condición de equilibrio, que la renta es igual a la demanda agregada. Decimos ingreso es igual a C0 más C1, ingreso disponible, más el gasto, más la inversión, más exportaciones netas, y reemplazamos por los valores en el enunciado. En el enunciado les queda entonces que I es igual a 25 más 0,75 por I, menos 0,75 por 20, 20 era el valor absoluto que teníamos de impuestos, más 25 que era el gasto, más 40 que era la inversión,
más 0 de exportaciones netas. Hacemos algo bastante simple, que es todo lo que tiene que ver con los números, con los valores que ya están resueltos, los tomamos en cuenta, juntamos 25 menos 0,75 por 20, que es 15, ¿no? Más 25 más 40, esto nos da 75 pesos de un lado, y del otro lado pasamos el 0,75 y lo pasamos restando del otro lado y me queda y menos 0,75 y menos 0,75i, sacamos factor común, queda 0,25i, y lo único que nos queda ahora por hacer es el 0,75, perdón, el 0,25 pasarlo restando, dividiendo del otro lado. Entonces nos queda i es igual a 75 sobre 0,25, nos queda i igual 300. ¿Dudas? No. Bien. Pasamos al siguiente punto, dice la condición de equilibrio del mercado de bienes establece que el consumo es igual a la producción, y me preguntan esto diciendo si esto es verdadero, falso o incierto. La respuesta es falso. La gran mayoría de ustedes contestó bien lo que le estábamos preguntando, y ahí está puesto el gráfico como para recordar qué es lo que tenemos, ¿no? Es la demanda Z es igual al consumo más la inversión más el gasto, con lo cual nunca puede ser exactamente igual la producción al consumo, ¿sí? Porque hay que sumarle al consumo el nivel de inversión y el nivel de gasto, ¿sí? Aprovechamos como para tener ahí el gráfico del equilibrio. Este gráfico es bastante simple, es bastante importante que lo tengan claro. Fíjense que en el eje X nosotros estamos poniendo la renta, ¿no? Estamos poniendo I, y en el eje Y nosotros estamos poniendo o la demanda agregada, y esa es la variable Z, ZZ es lo que nosotros tenemos ahí de violeta, y si no está la producción, ¿no? Y la producción lo que te está diciendo es, mirá, en la condición de equilibrio, Z tiene que ser igual a la producción, ¿no? Tiene que estar en equilibrio. Y eso es lo que le está diciendo la pendiente de 45 grados, ¿no? Tenés en un eje la renta y en el otro la producción, y tienen que ser iguales, por eso es 45 grados, porque a lo largo de la recta 45 grados ambas son iguales, y lo que tenemos es que eso se tiene que estar dando al mismo tiempo igualado con la demanda agregada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Digo, porque si bien la gran mayoría de ustedes contestó bien, hay algunos que contestaron mal, con lo cual por eso pregunto si a alguien no le quedó claro por qué esto es falso. Siguiente pregunta. Acá estaba asociado al video ese que nosotros les habíamos dejado. Si el multiplicador fiscal es 1,5 como afirma en el video, ¿no? ¿Qué valor debería tener la propensión marginal al consumo de acuerdo al modelo básico visto hasta ahora? La verdad que ese video te está hablando del multiplicador fiscal, pero no estamos en realidad en este capítulo, cuando estamos empezando a ver el multiplicador, viendo todo el efecto. Estamos viendo solamente una parte, por eso es que el valor de 1,5 les queda medio chiquito para lo que intuitivamente les debería dar el multiplicador. ¿Qué era el multiplicador que nosotros teníamos en el modelo básico? En el modelo básico que estamos viendo, el capítulo 3, lo que teníamos era que el multiplicador era igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal del consumo. ¿Sí? 1 sobre 1 menos C1. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar con la estimación. Me dice, mira, 1,5 es igual a 1 sobre 1 menos C1. Y después es simplemente despejar, ¿no? Lo que está dividiendo lo paso multiplicando, el 1,5 lo paso dividiendo. El 1,5 es 3 medios, lo cual lo podría haber pasado como 2 tercios. Y una vez que tenemos del lado izquierdo de la ecuación 1 menos C1, nos queda que es una resta, y del otro lado tenemos la fracción. Lo que está restando lo paso del lado derecho de la ecuación, C1 pasa a la derecha, y la otra fracción que está sumando la paso restando. Obviamente yo tengo 1 menos 2 tercios,
nos queda que la propensión al consumo tiene que ser un tercio. ¿Sí? La gran mayoría de ustedes contestó bien la pregunta, pero menos que los que contestaron bien el de verdadero o falso anterior. ¿Sí? A todos les queda claro cómo llegamos, ¿no? Matemáticamente es bien simple el paso. Pregunta 5. Esta es quizás de las preguntas más interesantes como para cerrar desde el punto de vista conceptual lo que es el mercado de bienes. Y es agarrar y decir, bueno, está bien, yo tengo un multiplicador de gasto o un multiplicador que puede aplicarse en realidad a cualquier variación que nosotros tengamos de manera exógena, puede llegar a ser el consumo autónomo, a la inversión, al gasto. Y ese multiplicador ahí lo tenemos en la condición de equilibrio, ¿no? Es I igual al multiplicador por cualquiera de todos estos corchetes que nosotros tenemos ahí. Y lo que decimos es, bueno, está bien. Si nosotros hacemos una variación en el gasto público, por ejemplo, el impacto es el del multiplicador. Pero si nosotros tocamos los impuestos me bajan la renta disponible, pero nosotros nosotros la renta disponible la tenemos que después multiplicar por la propensión marginal del consumo. No es entero el efecto. En cambio, el gasto público es entero el efecto sobre la condición de equilibrio. Ahí tenemos la diferencia. Entonces, acá vamos a ir al enunciado y vamos a ir repasando qué es lo que nos están diciendo. Dice, el multiplicador del presupuesto equilibrado. Tanto por razones políticas como por razones macroeconómicas, los gobiernos suelen mostrarse reacios a incurrir en déficit presupuestarios. En este problema nos preguntamos si cambios en el gasto público, en G, y en T, los impuestos, que mantienen equilibrado el presupuesto, si son neutrales desde el punto de vista macroeconómico. Es decir, si tienen algún impacto o no tienen algún impacto. En otras palabras, nos preguntamos si es posible influir en la producción, ¿no? En la producción de equilibrio, modificando G y T de manera simultánea, a fin de que el presupuesto del Estado se mantenga en equilibrio, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos es esta ecuación, que es la condición que tenemos ahí, ¿no? De acuerdo a lo expuesto en la ecuación de equilibrio. Decimos, bueno, partimos de la condición de equilibrio. La condición de equilibrio tiene que ver con reexpresar esa condición de equilibrio de manera tal de despejar y dejar bien claro el multiplicador. Y si yo quiero ver cuál es la variación en la renta, ¿no? Nosotros podríamos utilizar cálculo diferencial para esto, ¿no? Si yo quiero ver cuál es el impacto en la renta, el delta I. El delta I es el multiplicador multiplicado por el diferencial del gasto, ¿no? O sea, si yo aumenté 100 pesos el gasto, es el gasto multiplicado por ese multiplicador. Y esto es lo que nosotros estamos poniendo en la ecuación ahí. Decimos, mirá, delta I, el impacto sobre la renta, va a ser exactamente igual a el multiplicador multiplicado por delta G, por lo que incrementamos el gasto público. Ahora, si de manera simultánea tenemos una variación también en los impuestos, vamos a tener que restarle el multiplicador multiplicado por C1 por delta T, ¿no? Porque ahí lo teníamos en la ecuación inicial, en la condición de equilibrio, teníamos que la condición de equilibrio era la renta tiene que ser igual al multiplicador por, entre corchetes, el último término menos C1 por T. Con lo cual, al estar incrementando por el mismo valor delta G y delta T, y ahí es lo que está puesto en esa ecuación, si delta G y delta T son lo mismo, valen 100 pesos en ambos casos, piénsenlo poniendo valores a las cosas como para que lo vean más claro si alguno de ustedes no lo termina de ver bien con letras. Si delta G y delta T son iguales, la primera parte les va a quedar el multiplicador, ¿no? Si el delta G fuera un peso, el impacto sobre el nivel de renta es el multiplicador del gasto menos C1, la propensión al consumo, sobre 1 menos C1. Entonces, ¿cómo les queda? Les queda 1 menos C1, ¿sí? En la parte de arriba, en el numerador, ¿sí? Porque les quedan la misma expresión del lado de abajo, la misma expresión en el denominador, 1 menos C1, y en el numerador le queda 1 menos el segundo término, C1, con lo cual es lo mismo
que tenemos en el numerador que en el denominador. Por ende, nuestro multiplicador de presupuesto equilibrado es 1. ¿Y esto qué significa? Significa que si nosotros aumentamos el gasto público en 1 peso y al mismo tiempo cobramos impuestos adicionales por 1 peso, el PBI de equilibrio va a aumentar en 1 peso. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque el efecto de incrementar el gasto público va a tener un efecto multiplicador más grande que el que va a implicar la retracción del ingreso disponible en cada uno de los habitantes de este país. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Entendieron esto? Todavía fíjense que no estamos trabajando con el mercado de dinero. Esto, si bien ya ustedes lo leyeron y ahora ya incorporamos a esta etapa de la materia, ya están avanzando con ISLM. En el mercado de bienes exclusivamente, el resultado les da que un incremento del gasto público que se da de manera simultánea con un incremento de impuestos genera en el equilibrio del mercado de bienes un incremento en el PBI de equilibrio. Si yo aumento 100 pesos el gasto público y aumento los impuestos en 100 pesos, el efecto multiplicador que tiene el gasto público es más grande que el multiplicador negativo del aumento de impuestos y está más que reflejado en un equilibrio un poquito más grande. ¿Sí? Miren si no lo terminan de ver, olvídense de todo esto que acabamos de decir, olvídense en un segundo y volvamos al enunciado. Al enunciado. Cuando nosotros tenemos en el enunciado, la última línea del enunciado dice el PBI, la renta, es igual a C0 más C1, la propensión al consumo, multiplicado por la renta disponible más la inversión más el gasto. Con lo cual, si yo aumento G, en esta ecuación lo que tenés es que se incrementa del lado de la derecha esto en aumento G en 100 pesos, aumenta el término de la derecha en 100 pesos. Ahora, si yo aumento en 100 pesos los impuestos, no achico el término de la derecha en 100 pesos. Lo achico en menos la propensión al consumo multiplicado por los 100 pesos de aumento de impuestos. Con lo cual es más chico el efecto sobre el término de la derecha. ¿Lo ven eso? Si ahí lo ven, dejo que pase el helicóptero que está arriba mío. Estoy cerca de Olivos, en el camino del helicóptero. Bien, ¿entienden que el efecto del aumento del gasto es más grande que el de la reducción producto de un aumento de impuestos? Si lo entienden, lo que pueden hacer, si quieren, y se despejan de toda duda, es agarran cualquiera de estos ejercicios que hicimos adelante, por ejemplo el ejercicio 2, donde tienen todo el enunciado, y hacen la modificación y digan, sí, ¿qué pasa sobre el equilibrio que nosotros tenemos si aumentamos el gasto en 1 peso? Y van a ver cuánto les da. Y dicen, y si al mismo tiempo aumentan los impuestos también en 1 peso, y van a ver el efecto. Entonces, cuando hacen el cambio de las dos cosas de manera simultánea, van a ver cuál es el efecto agregado. Háganlo, fíjense, hagan este ejercicio paso a paso, y les va a quedar del todo claro el concepto que estamos viendo. ¿Sí? Bien.